Estimados compañeros, este es el inicio de tu viaje hacia el mundo de aprendizaje del conocimiento básico sobre el marco legal en las investigaciones policiales, que posteriormente serán puestos en práctica en tu vida profesional. En la unidad 2 de marco legal vamos a ver sobre el Código Orgánico Integral Penal, donde vamos a hablar sobre las normas rectoras y su finalidad, ya que este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. De igual manera, como principio general tenemos que en la materia penal se aplicarán todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este código. Vamos a hablar sobre las garantías y principios rectores del proceso penal. Los principios procesales. Decimos que en el derecho, el debido proceso penal están establecidos en nuestra Constitución de la República y en los instrumentos internacionales tipificados y ratificados por el Estado, y aparte de otras normas jurídicas, y se regirán por los siguientes principios: por la legalidad, la favorabilidad, la duda a favor del reo, la inocencia, la igualdad, la prohibición de doble juzgamiento, la intimidad, la oralidad, la publicidad y la privacidad. Las garantías en caso de privación de libertad. Tenemos que saber que en delitos flagrantes, las personas será conducida de inmediato ante la o el juzgador para su audiencia correspondiente y se realizará dentro de 24 horas siguientes a su aprehensión. En los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, tenemos que los privados de libertad gozarán de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales y de derechos humanos. Y estos son la integridad, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y religión, de trabajo, educación, cultura y recreación, la privacidad personal y familiar, protección de datos de carácter personal, a la asociación, al sufragio, a la salud, a la información, a la comunicación y a la libertad inmediata. Conocemos como infracción penal a la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código. La clasificación de las infracciones. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Delitos, cuando son sancionados con pena privativa de libertad a mayor de 30 días, y contravenciones, cuando son sancionadas con penas privativa de libertad o no privativa de libertad que no pasen de 30 días. Las características de la infracción penal. Una infracción penal debe tener dolo. Es cuando la persona tiene la intención de causar daño. Culpa. Es cuando se actúa una persona que infringe el deber objetivo del cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. Y la omisión dolosa, que describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de un garante. La antijuridicidad. Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá contar y lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por este código. En los sujetos procesales, tenemos como sujetos procesales a la persona procesada, a la víctima, a la fiscalía y a la defensa. La persona procesada es la persona natural o jurídica contra cual el fiscal formula cargos. La víctima se considera víctima a toda persona que ha sido vulnerado sus derechos. La fiscalía es quien dirige la investigación preprocesal y procesal. Y la defensa es la que garantiza el pleno e igual acceso a la justicia.
Participantes de la infracción penal. Tenemos como participantes de la infracción penal autores y cómplices. Dentro de los autores tenemos a la autoría directa, autoría mediata y la coautoría. A la autoría directa se conoce a quienes cometen la infracción directamente. En la autoría mediata son quienes aconsejan o ordenan el cometimiento del delito. Y la coautoría, quienes coadyuven a la ejecución del delito. Y los cómplices son las personas que en forma dolosa cooperan para la ejecución de la infracción. Las penas y medidas de seguridad. ¿Qué es la pena? La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas. Tenemos penas privativas de libertad y penas no privativas de libertad. En las penas privativas de libertad tenemos que la acumulación de penas llega hasta un máximo de 40 años y estas empiezan a conmutarse desde su aprehensión. En las penas no privativas de libertad tenemos a los tratamientos psicológicos, médicos y de capacitación, al servicio comunitario, comparecencia periódica, suspensión de licencia de conducir, prohibición de ejercer la patria potestad, inhabilitación de la profesión, pérdida de puntos de la licencia y restricción al porte de armas. En el procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario tenemos la fase de investigación previa. Esta fase de investigación previa se reúnen los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permiten al o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo posibilitará al investigado preparar su defensa. En las etapas del procedimiento tenemos la instrucción fiscal, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. En la instrucción fiscal, esta etapa tiene como finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada, y se inicia con la audiencia de formulación de cargo convocada por el juez a petición del fiscal, y es donde actúan los agentes investigativos para recolectar todos los medios de convicción necesarios para determinar la culpabilidad del imputado. La evaluatoria y preparatoria de juicio. Aquí se conoce y se resuelve todo en cuestión de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. Se sustenta en acusación fiscal y se establece con la validez procesal. Valoran y evalúan los elementos de convicción, delimitan los temas por debatirse en el juicio oral, se anuncian las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprueban los acuerdos probatorios a que lleguen las partes. La etapa de juicio. En esta etapa se sustancia sobre la base de la acusación del fiscal. Se aplicarán los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. En la audiencia se desarrolla en base a los alegatos de apertura, práctica de prueba, testigos y peritos, los cuales rendirán juramento. Pueden ser interrogados y contrainterrogados y se exhibirá documentos para que puedan ser examinados por las partes. Luego de la etapa de juicio tenemos los procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales tenemos procedimiento abreviado, procedimiento directo, procedimiento expedito y los procedimientos para el ejercicio privado de la acción penal. Esto, señores alumnos, es un resumen de la materia, en la cual podemos observar igual en nuestro Código Integral Penal. Muchísimas gracias.